desde el silencio que precede al trueno, desde las sombras que se alargan antes del amanecer, desde ese lugar donde las palabras aún no han encontrado su forma, pero ya laten como promesa de tormenta, emerge una pregunta que ninguna catedral puede contener, ningún dogma puede enterrar, ninguna autoridad puede silenciar completamente. ¿Qué sucede cuando aquello que sostiene el edificio entero de una fe resulta ser no una revelación divina, sino una construcción humana, tejida con hilos de poder, necesidad política y miedo ancestral al vacío? Hay preguntas que la historia prefiere no formular, verdades que los textos sagrados envuelven en capas de misterio, no porque sean demasiado sublimes para ser comprendidas, sino porque su claridad resultaría devastadora para quienes han edificado imperios sobre su ambigüedad. Y entre todas esas preguntas incómodas, entre todas esas verdades peligrosas, ninguna ha sido tan meticulosamente silenciada como esta. ¿Quién o qué es realmente el Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, cuya naturaleza permanece envuelta en una bruma tan espesa que ni los teólogos más eruditos pueden atravesarla sin caer en contradicciones, paradojas y finalmente en ese silencio reverencial que es la última defensa de lo indefendible? ¿No resulta sospechoso que precisamente aquello que debería ser más evidente en la experiencia de los creyentes sea lo más oscuro en su definición teológica? ¿Por qué una persona divina, que supuestamente habita en cada bautizado, que guía a la Iglesia, que inspira las Escrituras y que otorga dones sobrenaturales, permanece tan elusiva, tan indescifrable, tan convenientemente abstracta, que puede significar todo y nada al mismo tiempo? En el siglo XVII, cuando Europa aún temblaba con los ecos de guerras religiosas que habían convertido continentes en campos de batalla, donde cristianos masacraban cristianos por interpretaciones divergentes de textos sagrados, cuando la Inquisición aún enviaba humo de carne quemada hacia cielos que permanecían tercamente mudos, cuando el poder de la Iglesia se sostenía no tanto en la persuasión del amor divino como en el terror meticulosamente cultivado del castigo eterno, un hombre en Ámsterdam comenzó a escribir palabras que las autoridades religiosas considerarían más peligrosas que cualquier ejército invasor, más corrosivas que cualquier plaga, más amenazantes que cualquier herejía previa, porque no atacaban un dogma particular, sino el fundamento mismo sobre el cual todos los dogmas se erigían, la pretensión de que los textos sagrados contenían verdades reveladas por una divinidad personal que intervenía en los asuntos humanos, que castigaba y recompensaba, que elegía pueblos y condenaba naciones, que enviaba profetas y fulminaba herejes. Baruch Spinoza, ese judío excluido de su comunidad, ese pulidor de lentes cuyas manos transformaban cristal opaco en transparencia perfecta, mientras su mente realizaba la misma operación con las opacidades deliberadas de la teología, ese pensador que pagó con el ostracismo y el silencio forzado el crimen de pensar con demasiada claridad, comprendió algo que las autoridades eclesiásticas habían comprendido hace siglos pero nunca admitirían públicamente, que el Espíritu Santo no era una entidad real, sino una necesidad institucional, no una persona divina, sino una herramienta de control, no una manifestación de Dios, sino una invención humana tan brillante en su utilidad práctica como vacía en su contenido ontológico. ¿Cómo llegó la humanidad a creer en algo tan paradójico como una persona que no es persona, una divinidad que es Dios pero no es el Padre ni el Hijo, una presencia que habita en todas partes pero no puede ser localizada en ninguna, una fuerza que actúa constantemente pero cuyos efectos son indistinguibles de procesos naturales o psicológicos? ¿Desde qué lugar del mundo estás reflexionando sobre estas preguntas en este momento? ¿En qué ciudad te encuentras mientras estas palabras atraviesan tu conciencia? ¿Qué hora marca el reloj en tu geografía mientras consideras la posibilidad de que todo aquello en lo que te enseñaron a creer pudiera ser una construcción tan humana como las catedrales que albergan su culto? Escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas. ¿Qué hora es allí ahora mismo mientras contemplas estas preguntas que la historia ha intentado enterrar bajo capas de ritual y dogma? Y si estas reflexiones resuenan en tu interior con esa vibración particular de una verdad reconocida, aunque nunca antes formulada, comparte este video con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también se
Atreve a cuestionar, con la esperanza de que estas palabras abran puertas que conducen no a la destrucción de la fe, sino a su transformación, con el deseo de que bendiciones genuinas, no las falsas promesas de instituciones que comercian con el miedo, encuentren su camino hacia tu familia y hacia todos aquellos que tienen el coraje de mirar directamente aquello que les han enseñado a observar solo, de reojo. La genealogía del Espíritu Santo como concepto teológico revela no una revelación progresiva de una verdad eterna, sino un proceso de construcción ideológica donde cada añadido respondía no a una necesidad espiritual, sino a una urgencia política, no a una experiencia mística, sino a un conflicto de poder, no a la voz de Dios, sino a las voces muy humanas de hombres que necesitaban justificar su autoridad sobre las conciencias ajenas. En los textos más antiguos del judaísmo, el Espíritu de Dios no era una persona, sino ruaj, aliento, viento, una metáfora para la fuerza vital que anima la creación, tan personal como el aire que respiramos, tan divino como el viento que sopla sin que nadie pueda predecir su dirección. Y aquí comenzamos a vislumbrar el primer movimiento de una transformación que convertiría una imagen poética en una entidad teológica. ¿Cómo se pasa de reconocer que hay una fuerza vital en el universo a afirmar que esa fuerza es una persona divina con voluntad, intención y capacidad de intervención? ¿No será que la personificación de lo impersonal es siempre el primer paso en la construcción de una herramienta de control, porque solo aquello que tiene voluntad puede ser interpretado por intermediarios autorizados? Solo aquello que tiene intenciones puede ser objeto de negociación mediante rituales y sacrificios. Solo aquello que puede elegir castigar o recompensar puede ser utilizado para disciplinar comportamientos. Spinoza observó con la precisión de un anatomista, diseccionando un cadáver, cómo las imágenes poéticas de los textos hebreos, esas metáforas que cualquier lector sensible reconocería como recursos literarios para expresar experiencias de lo inefable, habían sido sistemáticamente reificadas, convertidas en entidades reales, transformadas de símbolos en sustancias, y este proceso no fue accidental, ni inocente, sino deliberado y estratégico, ejecutado por aquellos que comprendieron que el poder religioso depende fundamentalmente de la capacidad de interpretar lo que Dios quiere, lo que Dios dice, lo que Dios permite o prohíbe, y que esa capacidad de interpretación solo es posible si Dios es concebido como una entidad personal, con voluntad, intención y comunicación, porque un Dios impersonal, un Dios que es idéntico a la naturaleza misma, un Dios que no castiga ni recompensa, sino que simplemente es la totalidad de todo lo que existe, operando según leyes necesarias e inmutables. Ese Dios no necesita sacerdotes, no requiere intermediarios, no justifica jerarquías eclesiásticas, ni dogmas infalibles ni amenazas de condenación eterna. ¿Por qué la humanidad ha preferido consistentemente un Dios personal que debe ser temido, adorado y aplacado mediante rituales específicos administrados por autoridades designadas, en lugar de un Dios impersonal que simplemente es la estructura misma de la realidad, accesible a cualquiera que desarrolle su razón y observe la naturaleza? ¿No será que la respuesta a esta pregunta revela más sobre nuestras necesidades psicológicas y nuestras estructuras de poder que sobre la naturaleza de lo divino? Cuando el cristianismo primitivo comenzó a formular su teología distintiva, heredó del judaísmo la imagen del Espíritu de Dios, pero necesitaba algo más. Necesitaba una forma de explicar experiencias que sus primeros adherentes reportaban, experiencias de éxtasis, de glosolalia, de profecía, de sanación, experiencias que no podían atribuir directamente a Jesús, porque Jesús ya no estaba físicamente presente, pero que tampoco querían atribuir a causas meramente humanas o psicológicas, porque eso hubiera despojado esas experiencias de su autoridad como validación de la nueva fe. La solución fue brillante en su pragmatismo. Si el Padre era Dios en su majestad trascendente y el Hijo era Dios en su manifestación histórica y encarnada, el Espíritu podía ser Dios en su presencia continua e inmanente, actuando ahora, validando ahora, dirigiendo ahora la comunidad de creyentes, y esta formulación resolvía simultáneamente múltiples problemas teológicos y organizacionales,
porque permitía afirmar continuidad con el judaísmo mediante el monoteísmo, singularidad del cristianismo mediante Cristo, y autoridad presente de la Iglesia mediante el Espíritu que supuestamente la guiaba. ¿Pero acaso esta solución no era demasiado conveniente para ser verdadera? ¿No resulta sospechoso que precisamente lo que la institución necesitaba para justificar su existencia y autoridad surgiera como revelación divina? Los primeros concilios ecuménicos, donde los obispos debatieron la naturaleza del Espíritu Santo, revelan no hombres humildemente discerniendo una verdad revelada, sino políticos eclesiásticos negociando formulaciones que pudieran mantener unida una comunidad cada vez más fragmentada por interpretaciones divergentes, y las actas de estos concilios, cuando se leen sin el velo de la reverencia tradic, John Alcino, con la mirada clínica que Spinoza aprendió a aplicar a todos los textos, muestran un proceso profundamente humano de compromiso, manipulación, exclusión de voces disidentes y, finalmente, imposición, mediante autoridad imperial, de una versión particular entre muchas posibles, una versión que fue declarada ortodoxa no porque fuera más verdadera, sino porque contaba con el respaldo de quienes tenían poder para castigar la disidencia. ¿Cuántas verdades ha enterrado la historia bajo el peso de la ortodoxia impuesta? ¿Cuántas comprensiones alternativas fueron silenciadas no porque fueran erróneas, sino porque amenazaban estructuras de poder? ¿Por qué deberíamos confiar que aquellos que ganaron estas batallas teológicas mediante la exclusión, la excomunión y eventualmente la violencia física tenían acceso a verdades más profundas que aquellos a quienes silenciaron? La doctrina de la Trinidad, con el Espíritu Santo como tercera persona, no emergió de los evangelios completamente formada, sino que fue gradualmente construida a lo largo de siglos mediante un proceso que los propios teólogos cristianos reconocen como desarrollo doctrinal, una expresión eufemística para describir cómo creencias que no están explícitamente presentes en los textos fundacionales son retroactivamente descubiertas allí mediante lecturas cada vez más forzadas y alegóricas, y Spinoza identificó este proceso como fundamentalmente deshonesto porque pretende que interpretaciones posteriores estaban ya contenidas en textos originales, cuando una lectura directa de esos textos muestra claramente que no lo estaban, que fueron importadas desde contextos filosóficos griegos, necesidades organizacionales de la Iglesia emergente y compromisos políticos con imperios que necesitaban una religión unificada para mantener cohesión social. ¿Por qué los creyentes aceptan que la verdad más importante sobre Dios no fuera evidente en las enseñanzas de Jesús, sino que requiriera siglos de debates, conflictos y finalmente imposición autoritaria para ser formulada? ¿No sugiere esto que estamos ante construcción humana más que revelación divina? El Espíritu Santo como concepto teológico funciona en el discurso eclesiástico como comodín universal que puede ser invocado para justificar prácticamente cualquier posición, cualquier decisión, cualquier cambio doctrinal o resistencia al cambio, porque al ser definido como la presencia activa de Dios guiando a la Iglesia, cualquier cosa que la institución decida hacer puede ser presentada como inspirada por el Espíritu. Y esta ambigüedad no es un defecto del concepto, sino su característica más útil, su ventaja estratégica fundamental, porque un espíritu claramente definido con criterios específicos para reconocer su acción podría contradecir lo que las autoridades eclesiásticas desean hacer, mientras que un espíritu convenientemente misterioso puede ser invocado para respaldar decisiones, opuestas en momentos diferentes sin que nadie pueda demostrar contradicción, porque nadie puede verificar independientemente qué quiere realmente este espíritu. ¿Cómo es posible que el mismo espíritu haya inspirado la Inquisición y luego la libertad religiosa, la quema de herejes y luego el diálogo ecuménico, la condena de la usura y luego su tolerancia, la prohibición de la traducción bíblica y luego su promoción? ¿No revela esta capacidad camaleónica del espíritu para respaldar posiciones contradictorias que no estamos ante una entidad real, sino ante una proyección de las necesidades institucionales de cada época? Spinoza comprendió que la verdadera función del Espíritu Santo en la economía teológica cristiana era resolver el problema de la autoridad continua.
Si Dios había hablado definitivamente en las Escrituras y en Cristo, ¿cómo podía la Iglesia seguir reclamando nueva autoridad, nueva revelación, nueva interpretación que fuera vinculante? La respuesta fue el Espíritu que continúa hablando a través de la institución, que guía a los concilios, que inspira a los papas, que asiste al magisterio, convirtiendo así decisiones humanas en decretos divinos mediante un mecanismo que es imposible de verificar o refutar, porque opera en el reino de lo invisible, lo subjetivo, lo interpretativo. Esta era precisamente la clase de construcción teológica que Spinoza consideraba no solo filosóficamente insostenible, sino moralmente peligrosa, porque colocaba el poder de hablar en nombre de Dios en manos de hombres que podían, y de hecho lo hicieron, utilizar ese poder para perseguir, silenciar y destruir a quienes pensaban diferente. Todo mientras afirmaban estar simplemente obedeciendo al Espíritu. ¿Cuántos crímenes se han cometido en nombre del Espíritu Santo? ¿Cuánta sangre se ha derramado por hombres que afirmaban estar siguiendo inspiración divina? ¿Por qué un espíritu de amor y verdad inspiraría consistentemente a sus supuestos portavoces a comportarse con crueldad, intolerancia y violencia hacia quienes cuestionan su autoridad? La experiencia personal del Espíritu que los creyentes reportan, esas sensaciones de paz, conexión, trascendencia, certeza interior, Spinoza no las negaba como experiencias reales, sino que las reinterpretaba como estados naturales de la conciencia humana, que ocurren cuando alcanzamos comprensión más profunda de nuestra conexión con la totalidad de la naturaleza, cuando superamos momentáneamente la ilusión de separación que genera ansiedad y miedo, cuando experimentamos lo que él llamaba el amor intelectual de Dios, que no era amor de una persona divina externa, sino comprensión de nuestra unidad esencial con todo lo que existe, y esta reinterpretación era devastadora para la teología tradicional porque explicaba las experiencias místicas sin necesidad de entidades sobrenaturales, mostraba a que lo que se atribuía al Espíritu Santo era en realidad el funcionamiento natural de una mente que alcanza claridad sobre su lugar en el cosmos. ¿Por qué necesitamos postular una tercera persona divina para explicar experiencias que pueden ser comprendidas como procesos naturales de conciencia expandida? ¿No es más parsimonioso, más honesto, reconocer que atribuimos a causas sobrenaturales aquello que aún no comprendemos completamente en términos naturales? Los dones del Espíritu que Pablo enumera en sus cartas, esas capacidades especiales de profecía, sanación, lenguas, discernimiento, Spinoza los observaba no como poderes sobrenaturales concedidos por una entidad divina, sino como talentos naturales que algunas personas poseen en mayor medida que otras, talentos que en contextos religiosos son interpretados como divinos precisamente porque esa interpretación eleva el estatus de quienes los poseen y refuerza la autoridad de la comunidad que los reconoce como legítimos, y esta naturalización de lo supuestamente sobrenatural no era un acto de reduccionismo materialista burdo, sino de honestidad intelectual, porque Spinoza preguntaba consistentemente: ¿qué evidencia tenemos de que estos fenómenos requieren explicación sobrenatural más allá del hecho de que no los comprendemos completamente todavía? ¿No ha demostrado la historia una y otra vez que fenómenos que generaciones anteriores atribuían a causas divinas o demoníacas resultaron tener explicaciones naturales perfectamente adecuadas una vez que desarrollamos el conocimiento suficiente? ¿Por qué el Espíritu Santo debería ser diferente? La pneumatología cristiana, ese elaborado edificio teológico construido alrededor del Espíritu Santo, con sus distinciones entre gracia santificante y actual, entre dones ordinarios y extraordinarios, entre inspiración e iluminación, entre asistencia preventiva y subsiguiente, toda esta arquitectura conceptual tan meticulosamente elaborada a lo largo de siglos de debate escolástico, Spinoza la veía como ejemplo paradigmático de lo que sucede cuando el pensamiento humano se desconecta del anclaje en la experiencia verificable y comienza a operar en el reino de la especulación pura justificada únicamente por su coherencia interna con premisas que nunca fueron adecuadamente examinadas. Y el problema no era que los teólogos fueran estúpidos o deshonestos, muchos eran brillantes y sinceros. Ese
y no que operaban dentro de un marco de referencia que excluía desde el principio la posibilidad de cuestionar sus fundamentos, trabajaban dentro de una prisión conceptual tan hermética que ni siquiera podían ver sus muros, y la función de la filosofía, tal como Spinoza la practicaba, era precisamente revelar esos muros invisibles, mostrar cómo sistemas enteros de pensamiento descansan sobre supuestos nunca justificados, sobre autoridades nunca cuestionadas, sobre miedos nunca reconocidos, que mantiene viva la creencia en el Espíritu Santo entre millones de personas que de otro modo son perfectamente racionales en sus vidas cotidianas. Porque gente que no aceptaría afirmaciones sin evidencia en ningún otro ámbito de su existencia suspende su capacidad crítica cuando se trata de doctrinas religiosas. Spinoza identificaba múltiples factores que conspiran para mantener estas creencias. Primero, el condicionamiento desde la infancia, que inscribe ciertas ideas tan profundamente en la psique que cuestionarlas produce ansiedad similar a la que produciría cuestionar la realidad del mundo físico. Segundo, la inversión emocional y social en comunidades religiosas que hacen que abandonar creencias significaría abandonar redes de apoyo, identidad y pertenencia. Tercero, el miedo genuino a las consecuencias de la incredulidad, tanto en términos de castigo divino como de exclusión social. Cuarto, la experiencia real de estados de conciencia alterados durante prácticas religiosas que, aunque tienen explicaciones naturales, son interpretados como confirmación de creencias sobrenaturales. Y quinto, la estructura misma del lenguaje y pensamiento religioso que es autoinmunizante contra la crítica, porque cualquier duda puede ser interpretada como prueba espiritual, como tentación diabólica, como falta de fe que debe ser superada mediante más devoción en lugar de más reflexión crítica. Este sistema de refuerzos mutuos hace que el cuestionamiento genuino de doctrinas como la del Espíritu Santo sea extraordinariamente difícil porque requiere no solo coraje intelectual, sino disposición a enfrentar consecuencias sociales y psicológicas muy reales. Y Spinoza lo sabía por experiencia directa, porque su propio cuestionamiento del judaísmo ortodoxo le había costado excomunión, rechazo familiar, intentos de asesinato y vida en los márgenes de la sociedad respetable, pero él consideraba que la verdad era más importante que la comodidad, que la integridad intelectual era más valiosa que la aceptación social, que vivir según la razón incluso en soledad era preferible a vivir en falsedad rodeado de aprobación. ¿Cuántos están dispuestos a pagar ese precio? ¿Cuántos tienen el coraje de cuestionar aquello que todos a su alrededor dan por sentado? ¿No es más fácil, más seguro, más cómodo, simplemente aceptar lo que nos han enseñado, participar en los rituales esperados, recitar las fórmulas requeridas, mantener las apariencias mientras quizás en lo privado albergamos dudas que nunca expresamos en voz alta? Pero las dudas no expresadas no desaparecen, se acumulan en las profundidades de la conciencia como presión tectónica que eventualmente debe encontrar liberación, y la historia está llena de momentos donde certezas que parecían eternas se derrumbaron en el espacio de una generación, porque finalmente alguien se atrevió a decir en voz alta lo que muchos pensaban en silencio, porque finalmente la disonancia entre lo que la doctrina afirmaba y lo que la experiencia mostraba se volvió demasiado grande para ser ignorada, porque finalmente el edificio de racionalizaciones que sostenía una creencia insostenible alcanzó su punto de quiebre. Spinoza creía que estaba acelerando ese proceso respecto a las doctrinas religiosas de su época, no porque disfrutara destruyendo las creencias de otros, sino porque consideraba que esas creencias eran obstáculos para el desarrollo humano genuino, cadenas invisibles que mantenían a la humanidad en un estado de servidumbre psicológica, donde el miedo a la autoridad divina se traducía en obediencia a autoridad humana, donde la promesa de salvación eterna se utilizaba para justificar sufrimiento presente, donde la esperanza en intervención sobrenatural reemplazaba la acción racional para mejorar condiciones reales de existencia. El Espíritu Santo como concepto funcionaba perfectamente dentro de este sistema de control porque proporcionaba la ilusión de experiencia directa de lo divino mientras simultáneamente canalizaba esa experiencia
a través de estructuras institucionales que determinaban cuándo era genuina y cuándo era falsa, quién tenía autoridad para interpretar sus movimientos y quién no, qué manifestaciones eran legítimas y cuáles eran demoníacas, y esta capacidad de las instituciones religiosas para validar o invalidar experiencias personales de lo divino era crucial para mantener su poder, porque significaba que incluso la experiencia mística más intensa, incluso el sentimiento más profundo de conexión con lo trascendente, podía ser declarado ilusorio si no se conformaba a las expectativas doctrinales, mientras que experiencias bastante ordinarias podían ser elevadas a rango de revelación divina si servían a los intereses institucionales. ¿Qué clase de espíritu es este que aparentemente se comporta exactamente como las instituciones que lo invocan necesitan que se comporte? ¿Por qué el Espíritu Santo nunca parece inspirar a nadie a cuestionar fundamentalmente las estructuras de poder que lo invocan, sino solo a refinarlas, reformarlas, reinterpretarlas dentro de límites predeterminados? La Reforma Protestante que fragmentó el cristianismo occidental en el siglo XVI ilustra perfectamente esta dinámica porque los reformadores apelaron al Espíritu contra la autoridad de la tradición eclesiástica, afirmando que el Espíritu hablaba directamente a través de las Escrituras sin necesidad de mediación magisterial, pero rápidamente descubrieron que esta democratización del acceso a el Espíritu producía caos interpretativo, donde cada lector de la Biblia podía afirmar estar siendo guiado por el Espíritu hacia conclusiones diferentes e incompatibles, y la respuesta protestante fue crear nuevas estructuras de autoridad, nuevas confesiones, nuevos credos, nuevas instituciones que pudieran determinar qué interpretaciones eran inspiradas por el Espíritu y cuáles no, demostrando así que el problema no era específicamente católico, sino estructural a cualquier sistema religioso que afirme tener acceso privilegiado a verdad divina mediante una entidad no verificable empíricamente. ¿Acaso la multiplicación infinita de denominaciones cristianas, cada una afirmando ser guiada por el mismo Espíritu hacia verdades mutuamente contradictorias, no demuestra la bancarrota de todo el concepto? ¿Cómo puede un espíritu de verdad llevar simultáneamente a conclusiones opuestas sobre salvación, sacramentos, estructura eclesiástica, ética sexual, papel de las mujeres y virtualmente cualquier otro tema importante? Spinoza observaba este espectáculo de fragmentación cristiana no con satisfacción maliciosa, sino con tristeza filosófica, porque veía cómo la insistencia en autoridad sobrenatural, en revelación divina, en inspiración del Espíritu, inevitablemente producía conflicto, división y violencia, porque no había manera de resolver desacuerdos mediante referencia a evidencia compartida o razonamiento común, cuando cada parte afirmaba tener acceso directo a la mente de Dios, y la única alternativa a conflicto interminable era o imposición autoritaria de una interpretación mediante poder político, que era la solución católica, o aceptación de pluralismo que implícitamente admitía que ninguna interpretación podía reclamar certeza absoluta, que era la dirección hacia la que las sociedades occidentales se movían lentamente a pesar de resistencia teológica feroz. Pero esta segunda opción socavaba todo el edificio de la fe revelada, porque si admitimos que personas igualmente sinceras, igualmente devotas, igualmente convencidas de estar siguiendo al Espíritu, llegan a conclusiones radicalmente diferentes, entonces debemos admitir que el Espíritu no es una guía confiable, o que no existe en absoluto como entidad separada, sino que es simplemente un nombre que damos a nuestras propias intuiciones, preferencias y razonamientos cuando queremos investirlos con autoridad divina. Esta segunda posibilidad era precisamente la conclusión de Spinoza, que el Espíritu Santo no era una persona divina que guiaba, inspiraba e iluminaba, sino una manera de hablar sobre experiencias humanas perfectamente naturales, de insight, conexión, comprensión, experiencias valiosas y reales, pero no sobrenaturales, no divinas en el sentido de proceder de una entidad externa a la naturaleza, y esta desmitificación del espíritu no negaba el valor de esas experiencias, sino que las liberaba de la necesidad de validación institucional, las democratizaba genuinamente,
al reconocer que cualquiera que desarrolla su capacidad racional y contemplativa puede acceder a estados de comprensión profunda que las tradiciones religiosas llaman inspiración del espíritu, pero que son simplemente el funcionamiento óptimo de una mente humana plenamente desarrollada. ¿No es esto más auténticamente democratizador que afirmar que el espíritu sopla donde quiere, pero de alguna manera siempre confirma la autoridad de ciertas instituciones? ¿No es más honesto reconocer que lo que llamamos inspiración es producto de nuestra propia capacidad humana de insight, en lugar de atribuirlo a una entidad externa cuya existencia no podemos demostrar? La acusación de herejía que persiguió a Spinoza durante su vida y más allá de su muerte no era infundada desde la perspectiva de cualquier ortodoxia religiosa, porque sus ideas no eran simplemente interpretaciones alternativas dentro de un marco teológico compartido, sino una demolición sistemática de ese marco mismo. No reformas, sino revolución, no correcciones, sino rechazo fundamental de las premisas sobre las cuales toda la empresa teológica se construía. Y en ninguna parte era esto más evidente que en su tratamiento del Espíritu Santo, porque al reducir el espíritu de persona divina a metáfora de procesos naturales, Spinoza estaba efectivamente eliminando el tercer pilar de la Trinidad, colapsando toda la estructura doctrinal que dependía de esa Trinidad, cuestionando la autoridad de instituciones que reclamaban ser guiadas por ese espíritu y abriendo la posibilidad de espiritualidad sin mediación eclesiástica, de ética sin mandamientos divinos, de comprensión sin revelación sobrenatural. ¿Por qué las instituciones religiosas temían más a Spinoza que a ateos declarados? ¿Por qué sus libros fueron prohibidos con más urgencia que obras de escépticos que simplemente negaban todo lo religioso? La respuesta es que el ateísmo burdo podía ser fácilmente descartado como error moral o intelectual, pero Spinoza era peligroso precisamente porque mantenía lenguaje de divinidad, naturaleza y eternidad, mientras vaciaba ese lenguaje de todo contenido sobrenatural, porque mostraba que uno podía ser profundamente espiritual, incluso místico, sin creer en ninguno de los dogmas que las iglesias declaraban esenciales para la salvación. La distinción que Spinoza trazaba entre Dios y naturaleza no era distinción en absoluto, sino identidad. Deus sive natura, Dios o sea la naturaleza, una ecuación que hacía imposible cualquier forma de teísmo personal, porque si Dios es idéntico a la totalidad de la naturaleza, entonces Dios no puede ser una persona que piensa, decide, juzga, castiga o recompensa. No puede enviar profetas o revelar escrituras. No puede responder oraciones o realizar milagros. No puede tener favoritos entre naciones o individuos. No puede condenarse por creencias o comportamientos específicos, porque todo lo que existe es necesariamente como es, fluye de la naturaleza divina, con la misma inevitabilidad con que las propiedades del triángulo fluyen de su definición. Y dentro de este marco radicalmente diferente, el Espíritu Santo se revela no como tercera persona de una Trinidad, sino como otro nombre para la potencia activa de la naturaleza, para esa fuerza que mueve todas las cosas, que produce constantemente nuevas formas y disuelve las viejas, que anima la materia y organiza el caos. Pero esta fuerza no es personal, no tiene intenciones hacia la humanidad, más que el sol tiene intenciones hacia las plantas que hace crecer mediante su luz. Podemos vivir en un universo que no tiene intenciones específicas hacia nosotros. Podemos encontrar sentido y propósito en una realidad que simplemente es sin preocuparse si existimos o no. ¿No será que nuestra necesidad de un espíritu personal que se preocupa por nosotros dice más sobre nuestra vulnerabilidad psicológica que sobre la naturaleza de la realidad? El tratamiento espinosista de los textos bíblicos, que supuestamente revelaban la naturaleza y acciones del Espíritu Santo, era metódicamente destructivo, porque Spinoza aplicaba a esos textos los mismos criterios de análisis histórico y crítico que aplicaría a cualquier otro texto antiguo, buscando entender qué querían decir sus autores en su contexto histórico original, en lugar de qué querían que dijeran los intérpretes posteriores con agendas teológicas específicas, y este método revelaba sistemáticamente que referencias al Espíritu de Dios en textos hebreos eran claramente metafóricas,
que los autores estaban usando lenguaje poético para describir experiencias de inspiración profética, éxtasis religioso, poder divino manifestado en la naturaleza o la historia, pero nunca estaban hablando de una tercera persona, de una Trinidad, que no sería formulada hasta siglos después en contextos culturales completamente diferentes, y la lectura retrospectiva de la doctrina trinitaria en estos textos era ejemplo perfecto de eisegesis, de leer significados posteriores en textos anteriores que nunca los contuvieron, práctica común en hermenéutica religiosa, pero intelectualmente deshonesta cuando se pretende que los textos siempre significaron lo que interpretaciones posteriores descubrieron en ellos. ¿Por qué deberíamos confiar en interpretaciones que sistemáticamente encuentran en textos antiguos exactamente las doctrinas que las comunidades interpretativas posteriores necesitaban encontrar allí? ¿No es esto metodológicamente circular? La pneumatología de Pablo, especialmente en sus cartas a los Corintios, donde discute dones del Espíritu, fenómenos carismáticos y vida en el Espíritu, Spinoza la leía no como teología sistemática sobre una persona divina, sino como reflexión pastoral sobre experiencias comunitarias que requerían interpretación y ordenamiento, y Pablo no estaba formulando doctrina sobre la naturaleza ontológica de el Espíritu Santo, sino lidiando con problemas prácticos de comunidades, donde personas afirmaban tener experiencias espirituales dramáticas que generaban desorden, competencia por estatus espiritual y división, y su solución era enfatizar que todos los dones genuinos debían edificar la comunidad, promover amor y unidad, someterse al discernimiento colectivo, criterios completamente razonables para mantener orden en grupos religiosos, pero que no requerían postular una entidad metafísica separada porque podían ser explicados como sabiduría práctica sobre cómo manejar estados alterados de conciencia que ocurren naturalmente en contextos rituales intensos. ¿Por qué interpretaciones sobrenaturales son preferidas sobrenaturales cuando ambas pueden explicar los fenómenos observados? ¿No viola esto el principio de parsimonia que debería guiar toda investigación racional? El concepto de inspiración bíblica, que dependía crucialmente del Espíritu Santo como agente que guiaba a los autores sagrados para producir textos sin error, se volvía completamente insostenible bajo análisis espinosista, porque los textos bíblicos claramente contenían errores históricos, inconsistencias internas, contradicciones entre diferentes libros, reflejos de cosmologías antiguas, ahora saben, o falsas, moral que en muchos pasajes es claramente inferior a estándares éticos que la razón puede alcanzar sin ayuda de revelación, y atribuir estos textos profundamente humanos, productos de sus épocas y culturas específicas, a inspiración de un espíritu divino infalible, requería o ignorar sus problemas evidentes mediante lecturas forzadas y alegóricas, o admitir que la inspiración era parcial y mezclada con error humano, hasta el punto donde se volvía imposible distinguir qué partes eran divinas y cuáles meramente humanas sin criterio independiente. Pero ese criterio independiente solo podía ser la razón humana, haciendo así redundante la apelación a inspiración divina. Si necesitamos la razón para discernir qué es genuinamente divino en textos supuestamente inspirados, ¿por qué no usar directamente la razón como autoridad primaria? ¿Para qué el intermediario de textos antiguos que requieren interpretación constante? La experiencia de conversión que cristianos describen como ser lleno del Espíritu, ese momento dramático donde sienten presencia divina, liberación de pecado, transformación radical de conciencia, Spinoza no negaba que tales experiencias ocurrieran, ni minimizaba su intensidad emocional y su capacidad para cambiar vidas, pero las reinterpretaba como procesos psicológicos completamente naturales, donde individuos que han estado viviendo en estado de conflicto interno, ansiedad, culpa o alienación, experimentan momentos de resolución donde contradicciones se disuelven, cargas emocionales se liberan, nueva perspectiva sobre la vida emerge, y estos momentos son reales y valiosos, pero no requieren explicación sobrenatural, porque sabemos que la psique humana es capaz de transformaciones dramáticas, bajo condiciones apropiadas de presión emocional, contexto ritual, expectativa comunitaria y búsqueda de significado.
y atribuir estas transformaciones psicológicas a intervención de entidad externa llamada Espíritu Santo añade una capa explicativa innecesaria, que además tiene consecuencias problemáticas, porque hace que las personas dependan de esa intervención externa para cambio que podrían lograr mediante trabajo psicológico y desarrollo racional. ¿No es más empoderador reconocer que tenemos capacidad para transformación dentro de nosotros mismos que esperar intervención de gracia externa que puede llegar o no según voluntad inescrutable de un espíritu impredecible? La comunidad eclesial como cuerpo animado por el Espíritu, como organismo espiritual, donde cada miembro tiene función específica coordinada por presencia divina inmanente, esta imagen paulina que se volvió central para autocomprensión cristiana de la Iglesia, Spinoza la desacraliza, mostrando que cualquier comunidad humana funcional desarrolla naturalmente división de labor, roles especializados, coordinación de esfuerzos, sentido de identidad colectiva que trasciende individuos particulares, y no hay nada específicamente divino o sobrenatural en estos fenómenos que son productos naturales de organización social humana, y lo que las comunidades religiosas llaman unidad en el espíritu es simplemente cohesión social, lograda mediante rituales compartidos, creencias comunes, objetivos collecti, voz y presión de conformidad, mecanismos que funcionan igualmente bien en contextos seculares, sin necesidad de postular agente espiritual coordinador, y de hecho, funcionan a menudo mejor en contextos seculares porque no están cargados con expectativas sobrenaturales que inevitablemente se frustran, generando desilusión y conflicto. ¿Por qué comunidades religiosas que supuestamente están unidas por el Espíritu Santo exhiben tanto conflicto interno, división, lucha por poder y comportamiento que contradice sus principios declarados? ¿No sugiere esto que el Espíritu es invocado para explicar cohesión cuando existe, pero convenientemente ignorado cuando no existe? La doctrina del pecado contra el Espíritu Santo, como único pecado imperdonable, esa enseñanza que ha aterrorizado generaciones de creyentes ansiosos que temen haber cometido este pecado misterioso sin saber exactamente qué es, revela, según Spinoza, la función psicológica del concepto de espíritu como herramienta de control mediante miedo, porque al hacer que la blasfemia contra el espíritu sea perdonable mientras otros pecados pueden ser perdonados, las autoridades religiosas crean categoría especial de transgresión que protege precisamente el concepto que les da autoridad, haciendo que cuestionar el espíritu, dudar de su realidad, rechazar su autoridad sea literalmente el peor crimen posible, peor que asesinato o tortura, porque esos pueden ser perdonados, pero cuestionar el fundamento de autoridad eclesiástica no puede serlo, y esta protección especial del concepto de espíritu, mediante amenaza de condenación eterna, no refleja sensibilidad moral refinada, sino estrategia de poder diseñada para hacer que la estructura de autoridad misma sea incuestionable. ¿Qué clase de Dios misericordioso perdona asesinatos, pero no dudas intelectuales? ¿Qué clase de espíritu de amor se ofende más por cuestionamiento que por crueldad? ¿No revela esto que estamos ante construcción humana, diseñada para protegerse de crítica, más que ante verdad divina, que debería poder defenderse por su propia evidencia? Los movimientos carismáticos contemporáneos que enfatizan experiencia directa del espíritu, manifestaciones físicas dramáticas como caídas, convulsiones, risa incontrolable o llanto, fenómenos de glosolalia donde personas hablan en lenguas incomprensibles, todo este espectáculo de espiritualidad performativa, Spinoza lo hubiera analizado como ejemplo perfecto de cómo contextos grupales con expectativas específicas, presión de conformidad, modelos de comportamiento y autoridad carismática pueden inducir estados alterados de conciencia que los participantes interpretan como encuentro con lo divino, pero que son productos completamente naturales de procesos psicológicos y sociales bien documentados, y el hecho de que estos fenómenos ocurran con particular intensidad en contextos de presión emocional, música estimulante, sugestión repetitiva y expectativa grupal, no es coincidencia, sino evidencia de su naturaleza psicosocial más que sobrenatural, y culturas diferentes producen manifestaciones del espíritu notablemente diferentes
que se conforman a expectativas culturales específicas, sugiriendo fuertemente que estamos ante construcción cultural más que realidad transcultural, ante interpretación más que percepción de entidad objetiva. ¿Por qué el Espíritu Santo se manifiesta de maneras dramáticamente diferentes en diferentes contextos culturales? ¿Por qué los pentecostales en Nigeria experimentan el espíritu diferente que los carismáticos en California? ¿No sugiere esta variación cultural que las manifestaciones reflejan contexto cultural más que acción de entidad divina universal? La teología de la liberación que invocaba al Espíritu como fuerza que impulsa justicia social, liberación de oprimidos, transformación de estructuras económicas y políticas injustas, representaba intento sincero de rescatar el concepto de espíritu de su reducción a experiencia privada o preservación institucional. Pero incluso esta versión progresista enfrentaba el problema identificado por Spinoza. ¿Cómo distinguimos movimientos por justicia genuinamente inspirados por el espíritu de aquellos que simplemente usan lenguaje religioso para promover agendas políticas? ¿Cuál es el criterio de discernimiento que no sea finalmente juicio ético humano sobre qué constituye justicia? Y si el criterio es juicio ético humano, ¿por qué necesitamos invocar al Espíritu? ¿No es más honesto reconocer que luchamos por justicia porque la razón y compasión nos muestran que la opresión es mala, sin necesidad de validación mediante referencia a entidad sobrenatural? La teología de la liberación era admirable en sus objetivos, pero conceptualmente confusa en su pneumatología, porque quería mantener lenguaje tradicional de espíritu, mientras vaciándolo de contenido tradicional y llenándolo con compromisos políticos modernos. Operación teológica legítima, quizás, pero que plantea pregunta: si podemos reinterpretar el espíritu tan radicalmente para que signifique compromiso con justicia social, ¿por qué no eliminar el término teológico completamente y hablar directamente de ética y política? El silenciamiento de mujeres en tradiciones cristianas fue frecuentemente justificado mediante apelación a orden divino revelado por el Espíritu. Pablo supuestamente escribió bajo inspiración del Espíritu que las mujeres debían guardar silencio en las iglesias, no tener autoridad sobre hombres, estar subordinadas, y durante siglos estas enseñanzas fueron tratadas como voluntad inmutable de Dios comunicada por el Espíritu, hasta que desarrollos culturales hicieron estas posiciones insostenibles, y entonces teólogos descubrieron que el mismo Espíritu que había inspirado subordinación femenina ahora revelaba igualdad de género, que restricciones paulinas eran condicionadas culturalmente, no principios eternos, que el Espíritu había estado guiando la Iglesia hacia comprensión más profunda que finalmente, después de 20 siglos, alcanzaba la obvia verdad de igualdad humana. ¿No es esta narrativa de desarrollo doctrinal extraordinariamente conveniente? ¿No revela que el Espíritu simplemente valida lo que cultura circundante ya ha aceptado? ¿Por qué el Espíritu necesitó movimiento feminista secular para revelar a la Iglesia que las mujeres son plenamente humanas e igualmente capaces? ¿No demuestra esto que estamos ante racionalización teológica de cambio cultural más que revelación genuina de verdad eterna? Los teólogos que intentan salvar el concepto de Espíritu Santo de la crítica espinosista mediante redefiniciones cada vez más abstractas, hablando del Espíritu no como persona sino como relación, no como sustancia sino como evento, no como entidad sino como dinámica. Estos esfuerzos de rescate terminan demostrando involuntariamente el punto de Spinoza, porque si el espíritu debe ser redefinido tan radicalmente para hacerlo compatible con comprensión científica de la realidad, si debe ser evacuado de contenido personal para evitar contradicción con conocimiento empírico, si debe ser traducido al lenguaje de proceso y relación para sonar plausible a mentes modernas, ¿qué queda del concepto original? ¿En qué sentido seguimos hablando del mismo Espíritu Santo que supuestamente descendió en Pentecostés como lenguas de fuego, que inspiró profetas, que guió concilios, que santifica almas? La distancia entre el espíritu de la devoción popular y el espíritu de la teología académica sofisticada se ha vuelto tan vasta que son efectivamente conceptos diferentes, y esta brecha revela la tensión insostenible entre mantener continuidad con tradición,
y adaptarse a conocimiento moderno. Tensión que Spinoza resolvía no mediante compromiso o reinterpretación, sino mediante honestidad radical de reconocer que el concepto tradicional era simplemente falso. ¿Cómo explican los defensores del Espíritu Santo el hecho de que sociedades secularizadas, donde la creencia en el Espíritu ha colapsado, no han colapsado moralmente, sino que frecuentemente exhiben niveles más altos de cohesión social, menor violencia, mayor igualdad, mejor tratamiento de minorías que sociedades donde la creencia en el Espíritu permanece fuerte? ¿No debería ausencia del Espíritu producir caos moral? ¿No debería societies sin acceso a inspiración divina ser inferiores éticamente a aquellas guiadas por el Espíritu? El hecho empírico de que esto no ocurre, de que ética funciona perfectamente bien sin referencia a entidades sobrenaturales, de que compasión, justicia y comunidad pueden ser cultivadas mediante educación, instituciones democráticas y desarrollo económico sin necesidad de Espíritu Santo, esto constituye evidencia poderosa contra la afirmación de que el Espíritu es necesario para vida moral y espiritual genuina. Evidencia que los creyentes deben racionalizar mediante historias complejas sobre gracia preveniente o ley natural, inscrita en corazones, que termina siendo solo otra manera de decir que la ética es accesible a la razón humana sin revelación especial, admitiendo así inadvertidamente el punto de Spinoza. La resiliencia del concepto de Espíritu Santo, frente a toda crítica filosófica, evidencia empírica y desarrollo cultural que lo ha hecho progresivamente menos plausible, no refleja su verdad, sino su utilidad psicológica y social, porque los humanos necesitan creer que el universo tiene significado que los incluye, que sus vidas importan cósmicamente, que hay propósito en sufrimiento, que hay justicia más allá de la justicia deficiente que logramos crear, que no están solos, sino acompañados por presencia benevolente que los guía y protege, y el Espíritu Santo proporciona todas estas funciones psicológicas mientras siendo suficientemente vago y flexible para resistir falsificación, suficientemente interno y subjetivo para ser inmune a verificación externa, suficientemente poderoso emocionalmente para anular dudas racionales, y estas características no son accidentes, sino razones por las cuales el concepto fue desarrollado y refinado a lo largo de siglos, seleccionado culturalmente porque funcionaba, no porque fuera verdadero. ¿Puede humanidad madurar más allá de esta necesidad psicológica? ¿Puede aprender a encontrar significado en la realidad tal como es sin proyectar intenciones personales en el cosmos? ¿Puede desarrollar espiritualidad que no requiera creencia en entidades sobrenaturales? Spinoza creía que sí, que el camino hacia libertad genuina requería abandonar ilusiones consoladoras en favor de verdad liberadora, por dolorosa que esta verdad pudiera ser inicialmente, porque vivir en verdad, aunque sea dura, era preferible a vivir en falsedad, aunque sea cómoda, porque solo comprendiendo el mundo tal como realmente es, podemos actuar efectivamente en él, porque solo reconociendo nuestro lugar real en el orden natural, podemos aceptar lo que no podemos cambiar y cambiar lo que podemos, porque solo viendo claramente la naturaleza necesaria de todas las cosas, podemos alcanzar esa paz interior que los creyentes buscan en el Espíritu, pero que solo viene de comprensión racional, no de fe en intervención divina. Esta era la herejía más profunda de Spinoza. No que negara a Dios, sino que lo identificara con naturaleza. No que rechazara espiritualidad, sino que la naturalizara. No que despreciara anhelo humano de trascendencia, sino que lo redirigiera de fantasías sobrenaturales hacia comprensión de necesidad eterna que gobierna todo lo que existe. Comprensión que él consideraba la forma más alta de amor, el amor intelectual de Dios que no espera reciprocidad porque Dios no es persona que puede amar de vuelta, sino totalidad impersonal, que simplemente es. El legado de Spinoza no murió con él, aunque sus obras fueron prohibidas, su nombre vilipendiado, sus ideas declaradas anatema por todas las ortodoxias religiosas de su época, porque las verdades que había destilado mediante su método geométrico de razonamiento implacable poseían esa cualidad inquietante de las semillas que pueden permanecer latentes durante generaciones, pero que eventualmente germinan cuando las condiciones culturales se vuelven propicias. Y la pregunta,
sobre el Espíritu Santo que él había planteado con tanta claridad devastadora, continuaba resonando en las mentes de quienes se atrevían a pensar más allá de los límites de lo permitido. ¿Qué queda del cristianismo? ¿Qué queda de cualquier religión revelada si reconocemos honestamente que el Espíritu Santo no es una persona divina, sino una proyección de necesidades humanas, un nombre que damos a procesos naturales cuando queremos investirlos con autoridad sobrenatural, una herramienta conceptual desarrollada por instituciones para mantener control sobre las conciencias de sus miembros? La respuesta que las iglesias ofrecían era predecible. Todo se derrumba, la moralidad colapsa, el sentido desaparece, la vida humana queda reducida a existencia animal, sin propósito ni dirección, pero esta respuesta revelaba más sobre los miedos de las instituciones religiosas que sobre la realidad de la condición humana, porque la evidencia empírica mostraba consistentemente que las personas podían vivir vidas éticas, significativas y hasta espiritualmente ricas, sin creer en el Espíritu Santo o en cualquier otra doctrina sobrenatural, que la compasión no requería mandamientos divinos, que la comunidad no necesitaba ritual sagrado, que el asombro ante el misterio de la existencia no demandaba explicaciones teológicas. ¿Por qué entonces la resistencia tan feroz a la desmitificación del Espíritu Santo? ¿Por qué las autoridades religiosas consideraban las ideas de Spinoza más peligrosas que las de ateos declarados que simplemente rechazaban todo lo religioso? La respuesta radica en que Spinoza no ofrecía el blanco fácil del ateísmo burdo que podía ser descartado como nihilismo moral o ceguera espiritual, sino que presentaba una alternativa completa y coherente que mantenía todo lo valioso de la experiencia religiosa mientras eliminaba lo que él consideraba superstición, manipulación y falsedad. Y esta alternativa era genuinamente amenazante porque mostraba que uno podía ser profundamente espiritual sin ser religioso en el sentido institucional, que uno podía tener experiencias de trascendencia sin creer en entidades sobrenaturales, que uno podía vivir éticamente sin miedo al castigo divino o esperanza de recompensa celestial. Y si las personas reconocían que podían tener todo esto sin las iglesias, ¿qué función quedaría para las instituciones religiosas? ¿Qué justificación para su autoridad, su riqueza, su poder sobre las vidas y muertes de millones? El Espíritu Santo no era meramente una doctrina teológica abstracta, sino el fundamento de toda la estructura de autoridad eclesiástica, porque era el mecanismo mediante el cual las iglesias afirmaban tener acceso continuo a la voluntad divina, la capacidad de hablar en nombre de Dios, el derecho a definir ortodoxia y condenar herejía y cuestionar la realidad del Espíritu, era cuestionar todo este edificio de poder. La Ilustración, que floreció en el siglo siguiente a la muerte de Spinoza, llevó sus ideas, frecuentemente sin reconocer su fuente, porque citarlo era aún peligroso, hacia círculos cada vez más amplios de pensadores que comenzaron a aplicar razón crítica a todas las verdades heredadas, todas las autoridades tradicionales, todos los dogmas que habían permanecido incuestionados durante siglos, y aunque la mayoría de los filósofos de la Ilustración no llegaron tan lejos como Spinoza en su naturalismo radical, aunque muchos mantuvieron formas de deísmo que él hubiera considerado inconsistentes, el espíritu, valga la ironía, de su método crítico permeaba el proyecto ilustrado. Nada debía ser aceptado por autoridad o tradición, sino solo por evidencia y razonamiento. Ninguna institución debía estar protegida de crítica, ninguna creencia debía ser inmune al escrutinio racional. ¿Puede rastrearse una línea directa desde la crítica espinosista del Espíritu Santo hasta la secularización progresiva de las sociedades occidentales? ¿Hasta qué punto el mundo moderno, con su separación de Iglesia y Estado, su libertad de conciencia, su pluralismo religioso, su escepticismo hacia afirmaciones de autoridad sobrenatural, es producto de aquellas semillas que Spinoza plantó cuando escribía en la soledad de su taller de pulido de lentes, consciente de que lo que escribía no sería aceptado en su época, pero confiando en que eventualmente las mentes humanas madurarían lo suficiente para recibirlo? Los teólogos liberales del siglo XIX intentaron rescatar el cristianismo de la crítica ilustrada mediante reinterpretación radical de sus doctrinas centrales,
incluyendo el Espíritu Santo, y figuras como Schleiermacher redefinieron el espíritu no como persona metafísica, sino como conciencia comunitaria de la Iglesia, como experiencia compartida de dependencia absoluta de lo divino. Movim, y ento que Spinoza hubiera reconocido como paso en dirección correcta hacia naturalización de conceptos sobrenaturales, pero insuficiente porque mantenía lenguaje teológico para describir fenómenos que podían ser explicados completamente en términos psicológicos y sociológicos, sin residuo que requiriera vocabulario religioso. ¿Por qué mantener el término Espíritu Santo si lo que designamos es simplemente conciencia colectiva, identidad compartida, experiencia comunitaria de valores trascendentes? ¿No es esto rendirse implícitamente al punto de Spinoza, mientras intentando salvar las apariencias de continuidad con tradición? La teología liberal era fundamentalmente inestable, porque intentaba mantener estructura del cristianismo tradicional mientras vaciándola de contenido sobrenatural, operación que podía funcionar temporalmente como compromiso cultural, pero que eventualmente debía colapsar hacia uno de dos lados. O regreso a sobrenaturalismo tradicional que la teología liberal había abandonado por insostenible, o avance hacia humanismo secular que la teología liberal anticipaba, pero no se atrevía a abrazar completamente. El siglo XX vio proliferación de pneumatologías alternativas, cada una intentando hacer el Espíritu Santo relevante para contextos culturales específicos. Teólogos de la liberación lo conectaban con lucha por justicia social. Teólogos feministas lo asociaban con principio femenino de lo divino, reprimido por patriarcado. Teólogos del proceso lo redefinían como creatividad cósmica emergente. Teólogos posmodernos lo reimaginaban como diferencia derridiana o alteridad radical, pero todas estas reinterpretaciones, por creativas que fueran, enfrentaban el problema fundamental que Spinoza había identificado. Si el Espíritu Santo debe ser redefinido tan radicalmente para cada contexto cultural y cada marco filosófico, si su contenido es tan plástico que puede significar prácticamente cualquier cosa que el teólogo necesite que signifique, ¿en qué sentido seguimos hablando de una realidad objetiva en lugar de una construcción humana que proyectamos sobre la realidad y luego afirmamos descubrir allí? ¿No sería más honesto abandonar el término completamente y hablar directamente de los fenómenos que intentamos describir: justicia social, creatividad cósmica, alteridad radical o lo que sea, sin el intermediario de un concepto teológico que oscurece más que ilumina? La neurociencia contemporánea ha comenzado a mapear las bases cerebrales de experiencias religiosas, identificando qué regiones del cerebro se activan durante estados místicos, cómo neurotransmisores específicos producen sensaciones de trascendencia y unidad cósmica, por qué prácticas contemplativas alteran conciencia de maneras predecibles, y estos hallazgos confirman la intuición spinozista de que experiencias atribuidas al Espíritu Santo son productos naturales de sistemas neuronales operando bajo condiciones específicas, no intervenciones de entidad sobrenatural. Y aunque los creyentes intentan reconciliar estos hallazgos con fe tradicional, argumentando que Dios podría usar mecanismos cerebrales para comunicarse con humanos, esta reconciliación ignora el principio de parsimonia que Spinoza invocaba consistentemente. Si la experiencia puede ser explicada completamente por procesos naturales, sin residuo inexplicable, postular causa sobrenatural adicional viola la navaja de Ockham, multiplica entidades sin necesidad, añade complejidad explicativa sin ganancia, en poder predictivo o comprensión. ¿Por qué deberíamos preferir explicaciones más complejas que requieren postular entidades no verificables sobre explicaciones más simples que solo requieren procesos naturales bien documentados? ¿No es esto solo resistencia psicológica a aceptar que somos completamente naturales, que no hay nada sobrenatural en nosotros ni actuando sobre nosotros, que el sentido de trascendencia que experimentamos es producido por nuestros propios cerebros respondiendo a ciertos estímulos y prácticas? Los movimientos pentecostales y carismáticos que han crecido explosivamente durante el siglo XX y XXI, especialmente en el sur global, parecen contradecir la narrativa de secularización progresiva.
Pero un análisis espinosista revelaría que estos movimientos prosperan precisamente en contextos de dislocación social, pobreza, falta de acceso a educación y servicios de salud, es decir, exactamente las condiciones donde las personas tienen mayor necesidad de experiencias que proporcionen sentido de control, comunidad y esperanza en medio de circunstancias que de otro modo serían insoportables, y el Espíritu Santo, en estos contextos, funciona como promesa de poder sobrenatural accesible, inmediatamente a través de experiencias carismáticas que no requieren educación teológica, riqueza, material o estatus social, democratización de lo divino, que es genuinamente atractiva para poblaciones marginadas, pero que, desde perspectiva espinosista, representa regresión a formas primitivas de religiosidad que la razón crítica había comenzado a superar, regresión comprensible dadas las condiciones materiales, pero no por eso menos problemática, porque mantiene a las personas en dependencia de ilusiones en lugar de empoderarlas con comprensión racional de sus circunstancias y capacidades reales para cambiarlas. Es éticamente defensible promover creencias que Spinoza mostraría son falsas si esas creencias proporcionan consuelo psicológico y cohesión social a personas que sufren. Pues esto con descendencia paternalista, que niega a los pobres el mismo estándar de verdad que aplicamos a nosotros mismos. La persistencia de conflicto religioso en el mundo contemporáneo, frecuentemente justificado mediante afirmaciones de estar siguiendo al Espíritu, de tener acceso privilegiado a voluntad divina, de estar del lado correcto de divisiones cósmicas entre bien y mal, luz y oscuridad, fieles e infieles, valida la preocupación de Spinoza de que el concepto de revelación divina, mediada por el Espíritu es no solo falso, sino peligroso, porque proporciona justificación absoluta para posiciones que son relativas y contingentes, convierte desacuerdos humanos perfectamente negociables en batallas cósmicas no negociables, transforma compromisos políticos prudentes en traiciones a Dios. Y mientras las personas crean que tienen acceso a verdad absoluta revelada por el Espíritu Santo, el diálogo genuino, el compromiso razonable, el reconocimiento de legitimidad de perspectivas alternativas se vuelve imposible porque ¿cómo puede uno comprometerse con aquello que Dios ha revelado como verdad? ¿Cómo puede uno tolerar lo que el Espíritu ha condenado como error? La solución espinosista era radical pero clara. Eliminar la pretensión de revelación sobrenatural completamente. Reconocer que todas nuestras creencias son productos humanos falibles sujetos a revisión basada en evidencia y razonamiento. Desarrollar humildad epistémica que reconoce límites de nuestro conocimiento. Y estas actitudes no conducen a relativismo total, como los críticos temen, sino a pluralismo razonable, donde diferentes perspectivas pueden coexistir sin que cada una afirme poseer verdad absoluta, que debe ser impuesta a todos los demás. ¿Qué habría pensado Spinoza del diálogo interreligioso contemporáneo, donde cristianos, musulmanes, hindúes y budistas intentan encontrar terreno común, mientras cada uno mantiene que su tradición posee verdad única revelada por su respectiva versión del espíritu, Alá, Brahman o principio último? Probablemente habría visto estos esfuerzos como bien intencionados, pero fundamentalmente incoherentes, porque intentan combinar tolerancia con absolutismo, apertura con exclusividad, respeto por otras tradiciones con afirmación de superioridad de la propia, y esta incoherencia solo puede mantenerse mediante ambigüedad deliberada, evitando confrontar directamente diferencias irreconciliables entre cosmologías, morales y soteriologías de diferentes tradiciones, pretendiendo que todas las religiones finalmente apuntan a la misma realidad última cuando lectura honesta de sus textos sagrados y prácticas históricas muestra que afirman cosas mutuamente contradictorias sobre naturaleza de lo divino, destino humano y camino hacia salvación o liberación. ¿No sería más honesto que el diálogo interreligioso comenzara reconociendo que todas las tradiciones religiosas son construcciones humanas que reflejan contextos culturales específicos, que ninguna posee revelación sobrenatural auténtica porque no existe tal cosa, que todas contienen mezcla de sabiduría práctica,
insight psicológico, belleza poética y error factual, y que podemos aprender unas de otras precisamente cuando dejamos de afirmar que alguna posee verdad absoluta. Los intentos de algunos científicos contemporáneos de reconciliar ciencia con religión mediante afirmaciones de que el Espíritu Santo podría operar a través de procesos cuánticos, que la conciencia podría ser fenómeno irreducible que trasciende explicación materialista, que debe haber espacio para lo divino en los vacíos de conocimiento científico actual. Estos intentos Spinoza los hubiera rechazado como Dios de los vacíos, que retrocede constantemente ante avance de conocimiento empírico, como estrategia de acomodación que inevitablemente fracasa porque cada vez que descubrimos explicación natural para fenómeno previamente misterioso, el espacio para intervención divina se reduce, y la historia de los últimos 4 siglos ha sido consistentemente historia de naturalización progresiva de fenómenos que generaciones anteriores consideraban sobrenaturales. Enfermedad que era posesión demoníaca se volvió infección bacteriana. Epilepsia que era visitación del espíritu se volvió desorden neurológico. Alucinaciones que eran visiones proféticas se volvieron estados alterados de conciencia inducidos por condiciones fisiológicas. Y este patrón sugiere fuertemente que experiencias atribuidas al Espíritu Santo serán eventualmente explicadas completamente en términos naturales sin residuo sobrenatural, y que intentar preservar espacio para lo divino apelando a misterios actuales de la conciencia o mecánica cuántica es simplemente postergar lo inevitable. La pregunta que los teólogos deben enfrentar honestamente es: ¿qué evidencia cambiaría su creencia en el Espíritu Santo? Si la respuesta es que ninguna evidencia podría cambiarla, porque la fe trasciende evidencia, entonces han admitido que su creencia no está basada en evaluación racional de evidencia, sino en compromiso previo que es inmune a refutación, y Spinoza argumentaría que tal compromiso no merece ser llamado conocimiento, sino es más bien forma de ignorancia obstinada que se protege deliberadamente de corrección, y una creencia que no puede ser falsificada por ninguna evidencia concebible no es realmente creencia sobre el mundo, sino expresión de actitud psicológica, preferencia emocional o identidad tribal, y mientras es perfectamente legítimo tener tales actitudes, preferencias e identidades, no es legítimo llamarlas verdades objetivas sobre la naturaleza de la realidad, ni usarlas como base para juzgar, excluir o perseguir a quienes no las comparten. ¿Pueden los creyentes especificar qué observaciones o argumentos los llevarían a dudar del Espíritu Santo? ¿O han inmunizado su creencia contra cualquier posible refutación? El costo personal de cuestionar el Espíritu Santo y por extensión toda la estructura de creencias religiosas tradicionales, Spinoza lo conocía íntimamente. La excomunión de su comunidad judía con sus maldiciones elaboradas que lo condenaban en todos los contextos imaginables, el rechazo de su familia, los intentos de asesinato por fanáticos religiosos, la imposibilidad de obtener posiciones académicas o profesionales respetables, la vigilancia constante de autoridades civiles y religiosas que consideraban sus ideas peligrosas para el orden social, la necesidad de publicar anónimamente o póstumamente para evitar consecuencias aún peores, y sin embargo él consideraba que estos costos valían la pena porque vivir en verdad era más importante que vivir en comodidad, porque integridad intelectual era más valiosa que aceptación social, porque el proyecto de comprender la realidad tal como es en lugar de como deseamos que sea era la vocación más alta de un ser humano, y esta convicción no era masoquismo o arrogancia, sino reconocimiento profundo de que solo la verdad puede hacernos genuinamente libres, que las ilusiones, por reconfortantes que sean, son cadenas que nos atan a servidumbre psicológica. ¿Cuántas personas contemporáneas están dispuestas a pagar precio similar por sus convicciones? ¿O preferimos la comodidad del conformismo religioso o secular que no demanda pensamiento riguroso ni costos personales significativos? La industria de la fe que ha surgido en el capitalismo tardío, con mega iglesias que operan como corporaciones, predicadores que acumulan fortunas mediante promesas de prosperidad divina, mediada por el Espíritu, toda la economía de libros de autoayuda espiritual,
conferencias de liderazgo cristiano, música de adoración producida profesionalmente. Esta comercialización masiva de experiencia religiosa hubiera horrorizado a Spinoza, no solo porque representa corrupción de algo que algunos consideran sagrado, sino porque revela con claridad brutal la naturaleza fundamentalmente humana y económica de la religión institucional. El Espíritu Santo se ha vuelto producto comercializable. Experiencias del Espíritu se pueden comprar mediante donaciones. La unción del Espíritu se transmite en seminarios que requieren pago de inscripción, y esta mercantilización no es perversión de religión auténtica, sino revelación de su naturaleza real como empresa humana que responde a leyes de oferta y demanda como cualquier otra, que produce servicios para consumidores religiosos que desean ciertos tipos de experiencias emocionales y validaciones identitarias, que compete en mercado de significado mediante estrategias de marketing y branding. ¿No confirma esta comercialización la crítica espinosista de que el Espíritu Santo no es entidad divina sino construcción humana útil para ciertos propósitos sociales y psicológicos? Las neurociencias de la contemplación que estudian cómo meditación, oración y prácticas espirituales alteran estructura y función cerebral han mostrado que estas prácticas producen cambios medibles y beneficiosos. Reducción de ansiedad, aumento de compasión, mejor regulación emocional, incremento de bienestar subjetivo, y estos beneficios ocurren independientemente de creencias metafísicas de quienes practican. Funcionan igualmente bien para budistas que no creen en Dios personal, para cristianos contemplativos que buscan unión con Cristo, para meditadores seculares que solo quieren reducir estrés. Sugirié, fuertemente, que los beneficios atribuidos tradicionalmente a acción del Espíritu Santo son productos naturales de prácticas específicas más que dones sobrenaturales. Y esta comprensión, lejos de devaluar las prácticas, las hace más accesibles, porque significa que cualquiera puede cultivar estos estados sin necesidad de afiliación religiosa particular, aceptación de dogmas específicos o mediación de autoridades eclesiásticas. ¿No es esto emancipación genuina del espíritu humano, liberación de dependencia de instituciones y doctrinas que afirman tener monopolio sobre acceso a lo divino? ¿No es esto exactamente lo que Spinoza anticipaba cuando escribía sobre amor intelectual de Dios como estado accesible a cualquiera que desarrolla suficientemente su razón? La crítica común a Spinoza es que su sistema, por coherente que sea intelectualmente, es emocionalmente frío, que su Dios impersonal idéntico a naturaleza no puede proporcionar consuelo que ofrece el Dios personal del teísmo tradicional, que su rechazo de milagros, providencia y vida después de muerte deja a los humanos sin esperanza en medio de sufrimiento inevitable de la existencia. Pero esta crítica malinterpreta profundamente el proyecto espinosista, porque él no negaba valor de consuelo emocional, sino solo insistía que el consuelo basado en ilusiones es inferior al que viene de comprensión verdadera, y argumentaba que hay serenidad más profunda en aceptar necesidad de todas las cosas, en comprender nuestro lugar en orden eterno de naturaleza, en reconocer que lo que nos sucede fluye necesariamente de causas que podemos comprender incluso si no podemos cambiarlas, que esta serenidad basada en comprensión es más estable y duradera que la falsa esperanza de intervención divina que debe ser constantemente reafirmada contra evidencia contraria. Es realmente más consolador creer en Espíritu Santo, que supuestamente puede intervenir, pero frecuentemente no lo hace, que comprender las causas naturales de nuestro sufrimiento y trabajar con esas causas en lugar de esperar milagros. ¿No genera la creencia en providencia divina más ansiedad y confusión que claridad y paz? El proyecto de secularización, que ha transformado sociedades occidentales durante los últimos siglos, con su separación de Iglesia y Estado, libertad de conciencia, educación secular, ciencia independiente de control religioso, puede ser visto como realización gradual y parcial de visión espinosista, donde verdad se busca mediante razón y observación más que revelación, donde autoridad se justifica mediante consentimiento y función más que decreto divino, donde ética se basa en comprensión de naturaleza humana y consecuencias de acciones más que obediencia a mandamientos sobrenaturales. Pero Spinoza hubiera reconocido que este proyecto permanece incompleto
Mientras todavía mantenemos distinción entre secular y religioso, como si fueran dominios separados de la realidad, mientras todavía reservamos espacio especial para creencias religiosas inmunes a crítica que aplicaríamos a cualquier otra área de investigación, mientras todavía tratamos afirmaciones sobre el Espíritu Santo con respeto reverencial que nunca extenderíamos a afirmaciones igualmente inverificables en contextos no religiosos. ¿Por qué creencia en Espíritu Santo merece protección especial contra crítica que no extendemos a otras creencias sin evidencia? ¿No es esto simplemente privilegio heredado de épocas cuando cuestionar religión podía resultar en muerte? La filosofía de la religión contemporánea, que continúa debatiendo argumentos sobre existencia de Dios, naturaleza de fe, relación entre razón y revelación, Spinoza probablemente la vería como académicamente respetable, pero fundamentalmente mal dirigida, porque acepta como legítima la pregunta sobre existencia de Dios personal trascendente, cuando análisis cuidadoso de lo que se entiende por Dios que en tradiciones religiosas muestra que el concepto es incoherente, y preguntas sobre entidades incoherentes no pueden tener respuestas significativas porque las preguntas mismas están mal formuladas, y el trabajo de filosofía no es elegir entre respuestas a preguntas mal formuladas, sino disolver las preguntas mismas, mostrando su falta de sentido, y esto es lo que Spinoza intentaba hacer con su identificación de Dios y naturaleza. No responder preguntas sobre qué es Dios, sino mostrar que la pregunta tal como tradicionalmente se formula presupone distinciones imposibles entre creador y creación, trascendencia e inmanencia, persona divina y orden natural que no pueden mantenerse bajo análisis riguroso. No es la filosofía de la religión que preserva estos conceptos problemáticos como herramientas de análisis perpetuando confusiones que debería estar disolviendo. Los movimientos de nueva era que hablan de energías espirituales, conciencia cósmica, sincronicidad y conexión cuántica, frecuentemente invocan lenguaje que suena espinosista sobre unidad de todo lo que existe, sobre conciencia como aspecto fundamental de realidad, más que epifenómeno emergente, sobre la necesidad de trascender ego separado para reconocer identidad con totalidad, pero Spinoza rechazaría estas apropiaciones como malinterpretaciones de su filosofía, porque él insistía en razonamiento riguroso, definiciones precisas, demostraciones geométricas, mientras movimientos nueva era típicamente operan mediante asociaciones vagas, metáforas sin justificación, afirmaciones sobre física cuántica que físicos reales consideran sin sentido, y Spinoza hubiera visto esto como peor que el teísmo tradicional, al menos teológicamente coherente, dentro de sus premisas, mientras Nueva Era combina fragmentos de diferentes tradiciones sin comprensión profunda de ninguna para producir sincretismo superficial que proporciona ilusión de profundidad espiritual sin demandas de rigor intelectual o transformación genuina. ¿Por qué espiritualidad se ha vuelto tan frecuentemente excusa para pensamiento descuidado, afirmaciones sin evidencia, resistencia a crítica legítima? ¿No merece la búsqueda de comprensión profunda de realidad el mismo rigor que aplicamos a cualquier otra investigación seria? El futuro de la creencia en el Espíritu Santo, si seguimos la trayectoria que Spinoza anticipaba, será probablemente su lenta disolución en irrelevancia, excepto en contextos culturales donde sirve funciones sociales y psicológicas específicas, similar a cómo creencia en otros aspectos de cosmología cristiana tradicional ya ha colapsado para la mayoría de personas educadas. Pocos cristianos contemporáneos creen literalmente en infierno como lugar de tormento eterno, en diablo como persona sobrenatural que tienta, en cielo como ubicación física donde Dios reside en trono, en ángeles como seres con alas que intervienen en asuntos humanos, y aunque muchos continúan usando este lenguaje en contextos litúrgicos, lo interpretan como metafórico o simbólico más que literal, y el Espíritu Santo probablemente seguirá mismo camino, permanecerá en credos y rituales como fósil lingüístico de cosmovisión premoderna, mientras su contenido literal se vaciará progresivamente hasta que para la mayoría de creyentes sea solo otra metáfora para experiencias humanas naturales de inspiración, comunidad, trascendencia
que no requieren explicación sobrenatural.